El conflicto es una forma de resolver las contradicciones que surgen a partir de la incoherencia de juicios, objetivos, intereses, conclusiones, inferencias, opiniones o puntos de vista sobre determinados aspectos. No obstante, esta forma parte de la vida de la relación de las personas y de los grupos, debido a que suele estar ligada a los aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, generando pautas de evolución y desarrollo para dar con una solución óptima para ambas partes. Por otra parte, hablando sobre la naturaleza del conflicto, encontramos que con este propósito en mente, Eltenman se lanza en buscar una definición general para el universo total de los conflictos, para lo cual se vale de dos proposiciones fundamentales. Esta primera proposición hace referencia a la necesidad de entender al conflicto como una relación social que se establece entre dos o más individuos, en la cual los agentes desarrollan acciones de carácter recíproco, por lo que cada uno de sus movimientos se explica en razón del vínculo que los une y la consideración del eventual comportamiento de su contraparte. Como segunda proposición, establece que los conflictos se caracterizan porque los objetivos que pretenden alcanzar las partes se comprenden por ellas como incompatibles o mutuamente excluyentes, sea esta a presión real o ficticia, dicho por Entelman 2002. Desde otra perspectiva, se plantea el conflicto como una característica organizacional que es causada principalmente por el egoísmo de los hombres y suele manifestarse con disputas o luchas entre departamentos o niveles entre sí. A causa de esto, es como que empiezan a luchar sobre quién es mejor en cada cosa y eso genera un conflicto que después se vea reflejado en su vida laboral. Bueno, como ejemplo tenemos que los gerentes decidan tener un 20% de su tiempo en solucionar conflictos, donde pueden ser partícipes directos en ellos o mediadores que intentan resolver dificultades entre dos o más empleados. Para analizar el conflicto debemos saber cómo se estructura. Es por eso que encontramos las siguientes. Personas o actores son aquellas personas que tienen interés, opiniones o necesidades opuestas en un área o en un punto de vista. Problema es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Puede tratarse de un problema en específico o varios en simultáneo. Proceso es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y las relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades, la predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogo y las negociaciones, y las posibles consecuencias que puedan derivar de la falta del consenso. Ahora bien, como ya sabemos de qué se trata, es importante plantearnos estas preguntas para indagar sobre el problema. En el caso de las personas, ¿quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? ¿Qué percepción tienen del conflicto y cómo les afecta? En el caso del proceso, ¿qué ha desencadenado el conflicto? ¿Qué soluciones se han ensayado y qué resultados se han obtenido? Y en los problemas, ¿cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades? ¿Qué valores tiene cada parte? Basándose en lo anterior, después de responder a todas las preguntas, ahora procedemos a analizar el caso, identificando las causas y las consecuencias que trae para así dar solución al problema o para poder buscar estrategias para tratarla. Ahora bien, hablaremos sobre los tipos de conflictos existentes que suelen presenciarse en el entorno. Conflicto interpersonal. Se produce cuando la persona está en desacuerdo o tienen posiciones contrapuestas frente a alguna situación. Conflicto intrapersonal. Es aquel conflicto que tiene el individuo consigo mismo. No obstante, puede estar relacionado con problemas de autoestima, convivencias estresantes, situaciones desagradables, entre otros.
Conflicto infantil. Es una situación en la que dos individuos con intereses contrapuestos están en confrontación u oposición frente a un tema en particular. Conflicto latente. Se ocultan en diversos factores como la exclusión, temor a las consecuencias que se puedan derivar o a las angustias y frustraciones. Conflictos de intereses es cuando las personas involucradas tienen intereses diferentes y opuestos que solo pueden ser satisfechos en detrimento del otro. Conflicto intergrupal se produce entre dos o más grupos motivado generalmente por diferencia de intereses, opiniones, competencia o fidelidad del grupo. Conflicto intragrupal se produce cuando uno o varios integrantes de un mismo grupo ocasionan el conflicto. Conflicto familiar es un conflicto entre uno o varios o todos los miembros de una unidad familiar. Conflicto internacional se produce cuando los intereses de un Estado no pueden ser satisfechos sin perjudicar los del otro. Conflicto de pareja. Aparecen cuando en los dos miembros existen motivaciones de carácter opuesto, pero de igual intensidad. Conflicto laboral. Surgen entre dos empresas diferentes o dentro de una misma empresa, en donde este conflicto ha sido bastante frecuente y surge como consecuencia del desacuerdo o de las diferentes miembros o subgrupos de la misma organización. Conflicto escolar. El conflicto puede entrar en varios niveles, entre diferentes personas y diferentes grupos, ya sea intragrupal o intergrupal. Conflicto social. Afecta a dos o más grupos que luchan entre sí para obtener recursos exclusivos o para un fin estrictamente defensivo de conservación. Ahora procedemos a hablarles sobre el principio de la no violencia. Algo que vale la pena destacar sobre Mahatma Gandhi es que fue uno de los promotores de esta iniciativa y que por ende, al dirigir a la India, se ha convertido en una inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y el cambio social. No obstante, este mensaje ha trascendido a fronteras en busca de fomentar la cultura de paz, tolerancia y comprensión. En su frase mencionada que existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Con respecto al mensaje, lo que quiere dar a entender es que lo que se presencia en esa época y en el ahora han sido la violencia, y para dar solución a esta problemática se creó este principio, lo cual tiene como propósito rechazar el uso de la violencia para lograr un cambio social o político. Habría que decir también que el profesor Gene Sharp, un líder teórico de esta filosofía, nos ofrece la siguiente definición, extraída de su obra Las políticas de la acción no violenta. La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva. Ya después de entender sobre la acción no violenta, consideremos las tres categorías principales de esta acción, las cuales son protesta y persuasión, que incluyen marchas y conmemoraciones, la no cooperación, es decir, que no reciben ayudas del gobierno, y la intervención no violenta como bloqueos y ocupaciones. Created using Powtoon.